Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un vídeo para una secuencia de símbolos. En esta ocasión vamos a explicar las secuencias de conteo. Son secuencias que hemos hecho durante mucho tiempo en el canal, que hay muchos usuarios del canal que aún la están haciendo y creo que ya tenemos bastantes secuencias de buscar otras cosas, así que vamos a traer también esta secuencia que es la de conteo. Vamos a traer dos de ellas y nada, espero de verdad que os sirvan mucho y bueno, ya sabéis, como siempre, si os interesa, quedaros y la hacemos justo después de la intro. Bueno, esta secuencia ya está hecha muchas veces en el canal. Es una secuencia en la que no vamos a tardar tanto porque es muy fácil de explicar. Es una secuencia que es bastante fácil y bueno, tiene sus matices. En principio vamos a empezar con la del 35 por todo. O sea, vamos a contar 35 en por 1, 35 en por 2, 35 en por 3, 35 en por 15, 35 en por 50, 35 en por 150, 35 en por 500, 35 en por 1500 o 2500, dependiendo de la ruleta que tengáis. Y 35 por 4000 o por 8000, que es el máximo de la ruleta, dependiendo de las monedas de las tiradas que tengáis. Así que esa secuencia es una secuencia que hemos hecho muchísimas veces. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces cuando siempre te está saliendo en apuestas muy bajas? Cuando siempre salen apuestas muy bajas, lo que yo hago en esta secuencia es saltarme el por 2 hasta que empiece a salir ya en apuestas más altas. O sea, ya haríamos 35 por 1, nos saltaríamos el por 2 y llegaríamos al 35 por 3, 35 por 15, 35 por 50, 35 por 150, 35 por 500, 35 por 1500 o 2500, 35 por 4000 o por 8000. Así que es muy fácil hacerla. Tened muy en cuenta que al principio siempre os va a salir en apuestas muy bajitas. Por eso mismo os deberíais de saltar el por 2. ¿Qué es lo que pasa si aún saltándote el por 2 sigue saliéndote en apuestas muy bajas? Tenemos otra secuencia de conteo. Esta secuencia de conteo también la hemos hecho mucho tiempo en el canal. Los que lleven ya tiempo la deberán de conocer. Y es el 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3 y a partir del por 15 ya contaríamos 35. En esta no recomiendo saltaros ninguna apuesta, ya que estaríamos perdiendo 15 tiradas que pueden ser cruciales en apuestas demasiado altas. Así que teniendo eso en cuenta, tenemos ya 3 secuencias de conteo para símbolos que funcionan bastante bien. Esta secuencia también funciona para combinados. Puedes hacerla en combinados como en símbolos, siempre y cuando estemos buscando símbolos. En combinados para reiniciar con ataques no nos valdría. Siempre tendremos que reiniciar esta secuencia con los 3 símbolos. Siempre con los 3 símbolos. Y cada vez que te salgan los 3 símbolos, ya sean por 1, por 2, por 3, por 15, siempre tenemos que reiniciar. Es una secuencia muy básica, es una secuencia que ha funcionado súper bien. Llevo ya un tiempo sin hacerla porque las secuencias que hemos traído antes para símbolos me han funcionado súper bien. Entonces no he tenido la necesidad de hacerla, ya que también es una secuencia que cansa muchísimo porque es mucho contar. Ya sabéis que hay mucha gente aquí que no quiere contar y yo los entiendo perfectamente. Secuencia súper fácil. Secuencia que ya la mayoría de los que estáis conoceréis por lo bien que ha funcionado durante mucho tiempo. Si no queréis estas secuencias, tenéis muchas secuencias en el canal para símbolos. Así que id echándole un ojo, id haciendo la que más os convenga y la que mejor os funcione. Siempre es bueno probar unas cuantas secuencias, eso sí, sin mezclarlas. Prueba una, si no te funciona, prueba otra, así hasta que des con una que te funcione bien. Dicho esto, es bastante fácil. Vamos a repasarla. Vamos a repasar primero el 35 por todo, sería 35 por 1, 35 por 2, 35 por 3, 35 por 15, 35 por 50, 35 por 150, 35 por 500, 35 por 1500 o 2500, dependiendo de la ruleta que tengáis,
y ya el 35, y bueno, ya 35 no, el resto serían por 8000. Una cosa súper importante, si no tenéis suficientes tiradas, siempre lo digo, pero siempre lo recuerdo para aquellos que lleguen nuevos o que no se acuerden. Siempre recuerdo lo mismo, no subáis la apuesta hasta que no tengáis seguridad de que podéis hacerla. No puedes subir al por 8000 con 100.000 tiradas. Sería una locura, perderías todo en nada, en unas pocas tiradas. Así que si subes al por 8000, al por 4000, al por 6000, dependiendo mucho de la ruleta que tengas, siempre tiene que ser porque tienes mucho. Tienes mucho y te da igual perder unas cuantas, ya que normalmente en esta secuencia salían casi siempre al principio, pero también se podían alargar, como en todas las secuencias. Así que normalmente se ganaban muchísimas tiradas con esta secuencia, pero tienes que tener mucho, y si tienes poquita y quieres arriesgarte, al menos ten un colchón, ten monedas de Thor, ten cualquier cosa en la que tú puedas, si pierdes, tener para terminar la barra que estás haciendo. Otra cosa súper importante es no empecéis una barra si no sabéis que la vais a terminar al 100%. Al 100% me refiero, yo al menos lo miro de la manera que si estoy en una barra de 100.000, si no tengo 200.000 no la empiezo. Si tengo 120 no la empiezo. Si te pide 100.000, claro. Si tengo 150 no la empiezo. Si tengo 180 puede que la empiece. O sea, sabed que yo siempre digo el doble porque os va a sobrar. Vas a ir sobrados durante la barra. Pero podéis tener mala suerte, como muchas veces pasa, y perder todas las tiradas. Por eso no recomiendo hacerla si no estáis seguros de que vais a llegar. Mucha gente, comete el error de decir, bueno, si no lo termino ahora, termino con vikingos. Y muchas veces no puedes terminar el vikingos por una cosa o por otra, o el vikingos te da menos de lo que esperabas, o no cierras un set, y al final te quedas sin nada. Es muy importante lo que acabo de decir de la barra, así que tenlo muy en cuenta. Bueno, la modificación de la del 35 por todo sería saltarse el por 2. Si veis que os salen apuestas muy bajas, hacer 35 por 1, 35 por 3, 35 por 15, 35 por 50, 35 por 150, 35 por 500, 35 por 1500 o 2500 y ya el resto en la apuesta máxima, siempre y cuando puedas. Yo os aconsejo que tengáis una apuesta máxima dependiendo de las tiradas que tengáis. Y por último, la última secuencia es la del 30 por 1, 30 por 2, 30 por 3 y a partir del por 15 ya serían 35 por todo lo demás. 35 por 15, 35 por 50, 35 por 150, 35 por 500, etcétera, etcétera, etcétera. Es una secuencia que funciona bastante bien, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Así que nada, es un vídeo en el que hemos repasado 3 de las secuencias de conteo para símbolos, que también recordad que os vale para combinados. Y nada, espero de verdad que os vaya súper bien, que tengáis un grandísimo evento y que dentro de lo posible juguéis con precaución. Como siempre digo, no apostéis más de lo que podáis y guardaros sobre todo para los siguientes eventos. Si no tenéis ningún colchón, si no tenéis recursos ninguno, guardaros tiradas, ya que está muy complicado empezar de cero sin recursos y sin nada. A no ser que tengas un cofre o un castillo que súper generoso, no hagáis eso. No empecéis de cero, a no ser que tengáis un colchón, como siempre digo. Y nada, ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá.